Nuevamente me da gusto saludarte, agradecerte por la oportunidad que te das de escucharme, agradecerte por el espacio que me das de poder entrar a tus emociones y seguir recibiendo este mensaje. Quiero decirte que cuando yo grabo un video, me vuelvo a escuchar, porque siempre debemos estar en el proceso de cambio. Traemos arrastrando apegos, traemos arrastrando creencias que nos enseñaron en nuestra niñez y que cuando salimos de escena, pues eso nos afecta, nos pega y a veces nos desesperamos. Cuando nosotros llegamos a caer en algún problema, una preocupación, en una desesperación, quiero decirte que la desesperación es mala consejera. No sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir, no sabemos con quién consultar. Entonces, cuando tengas un problema, lo más conveniente es que pues determines de qué manera lo vas a resolver. Y de ahí que te apoyes con alguien que conozcas, que le comentes, con quien tengas confianza y le preguntes cómo lo resolvería. Ese es. O sea, no que lo cuentes y mira, manita. No, no, no. Te hablo para contarte un problema y dime tú cómo lo resolverías. Después que le escuches, procura ir con una persona que no conoces. No sé cómo podrías abordarla, cómo podrías encontrarla y comentarle y decirle de qué manera lo resolvería la persona que no conoces. Más la persona que conoces, más tu juicio, de ahí determinas y entonces lo aplicas. En el nombre sea de Dios y vas para adelante. Porque una de las cosas que nos detiene es el miedo. Ese miedo es una de las emociones primarias, que es la que tenemos. Y eso nos lleva a tener un prejuicio, un juicio anticipado. Cuando tenemos la situación, decimos, ¿y si voy? ¿Y si le digo? ¿Y si se enoja? ¿Y se agranda el problema? Entonces empiezas a hacer juicios que no son reales, es tu imaginación, es de acuerdo a tu vivencia. Y entonces debemos de procurar ser precisos para poder llevar a cabo las decisiones que tomes para que tengas menos problemas. Me estoy apoyando en la experiencia que tuvo Saúl. Te comenté cómo fue elegido rey David, que va a la casa de David, le pregunta a su papá que le presente a sus hijos y les presenta a todos, menos a David. Y entonces el profeta Samuel le dice, ¿y no tienes más hijos? Ah, sí, tengo uno que anda pastoreando, pues tráelo, porque necesito verlo. Y David es elegido rey. En el caso de Saúl, no. Saúl llegan lo encuentra en el camino, le dice, ve a casa, prepara porque voy a llegar. Y llega y lo unge directamente. Saúl estaba en el otro extremo, estaba lleno de autoconfianza, de ego. Y eso le acarrió problemas porque ya Saúl siendo rey, dice en el capítulo 13, que Saúl cita a Samuel porque el problema que tenía Saúl en esa época era con los filisteos. Y pues le tenía miedo Saúl a los filisteos. Y le pide a Samuel que llegue para que consulte a Jehová. Pero en el día y la hora Samuel no llega. Saúl se desespera y entonces cuando se desespera, él hace sacrificios ocupando un lugar que no le corresponde. Desde ahí empezó el problema. Y entonces Dios se empezó a molestar. Dios es misericordioso y Dios le puedes pedir y Él te escucha, pero también tiene sus límites. Llega un momento en que hasta aquí y hasta ahí, a pesar de que es Dios y a pesar de que Jesús murió por nosotros. Así que en el capítulo 14 dice que Saúl consulta a Jehová y que Jehová no le responde. No quiso saber nada. Más adelante, en el 18, le dice a Saúl, vas a ir y vas a destruir la ciudad de Amelec. Todo.
todo ser viviente lo vas a desaparecer. Y Saúl va con el ejército y resulta que lo mejor lo deja libre y vuelve otra vez a desobedecer. Y entonces dice la palabra de Dios que Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey. Samuel le dice, hasta aquí, no me vas a volver a ver. Y ya no lo volvió a ver. Entonces, Saúl, en todos los vaivenes de la vida que tiene, llega un momento en que se vuelve a enfrentar con los filisteos, porque anteriormente cada año había épocas de guerra, donde se salían las ciudades a enfrentarse para poder conquistar o poder ser derrotado. Pero o le entrabas o de todos modos te caían, pero de que le tenías que entrar, le tenías que entrar. Y así es la vida. La vida tenemos que ir caminando, vamos sorteando problemas, situaciones, a veces se nos salen de nuestro control, no sabemos qué hacer, nos desesperamos, cuando entramos, no sé, en una deuda, en 2, en 3, y ya no sabemos qué hacer y nos están llamando por teléfono y no dormimos. Yo recuerdo que en los meses como de junio, julio más o menos, tuve el privilegio de comprar una casa en México. Así que di la mitad y la otra mitad, en el DF pues, que es México. Di la mitad y la otra mitad la iba a dar en diciembre. Pero no pude. Así que a la hora que me despertara, las 12, 1, 3 de la mañana, a esa hora me levantaba, doblaba mis rodillas y le pedía a Dios. Y a veces hasta le lloraba. Le decía, Dios mío, ya no aguanto, tengo que pagar esta deuda. Y la gente me presionaba y en una ocasión hasta nos roquearon ahí en la casa. Rompieron cristales y todo. Y es feo, mis hijos, mi esposa, es desesperante. Pero pues a los pies de nuestro Padre Dios tenemos que saber esperar. No nos queda de otra. Yo seguí de frente orando. ¿Y cómo es Dios tan grande que en una devaluación, creo que la devaluación del 85, creo por ahí más o menos, cuando el dólar valía 12 pesos y llegó a valer 18, 22 pesos. Y por eso hoy me pregunto qué se necesita para que vuelva a bajar a 12 pesos, pues. Ahí tuve la oportunidad de hacer un negocio con la venta de un tráiler, el tracto, la caja y el termoquín. Y de ahí Dios me dio exactito lo que yo debía para la casa. Y ahí fue que pagué 6 meses después. Así que es difícil cuando caes en una desesperación, en una angustia. A veces uno no quisiera salir de la casa porque debe uno. A veces los vecinos lo están cazando a uno porque debe. Es desesperación. ¿Y a quién recurrir? Saúl ya había colmado todo lo que tenía que colmar. Consultó a Jehová, no le contestó. Agarró el lugar de Samuel, que no debía de haberlo hecho. Pero dice allí en Primera de Samuel, capítulo 28, que Saúl llegó a tal desesperación que se fue a consultar a una pitonisa, dice la palabra de Dios, una medium. Y entonces consulta y cuando supuestamente pide llamar a cierta persona, se inclina y hasta ahí, ese fue el acabose. Lo peor que Dios no puede perdonar es que consultes a otra persona menos a Él. Puedes hacer el pecado que tú quieras, pero si consultas a otra persona que no es Dios, dice que Dios es celoso y vengador. Hasta ahí acabó Saúl después de ser rey. ¿Cuántas historias hay en la vida donde el hijo hereda una gran fortuna y tiene las justificaciones más reclamantes para tomar decisiones e irse acabando lo que le dejó el padre en la labor hormiga? Lleva una, lleva otra. Y más de uno está vendiendo periódico en el parque y preguntas, es hijo del doctor fulano de tal. Le dejó tanta herencia. Se la acabó. Yo hoy
en las desesperaciones que pases en la vida, porque no nos podemos escapar. Todos en algún momento tenemos que ir al desierto como fue Moisés. Muchos dicen tenemos que tocar piso para poder reaccionar, porque a veces no entendemos. A veces no reaccionamos. Pero en la desesperación, muy mala consejera. En la desesperación, respira profundo, toma calma, consulta a Dios, consulta a quien conoces, a quien no conoces, para tomar la mejor decisión. Pero si hoy crees que tu situación no tiene solución, dice en Hebreos 11:1, la fe es lo que tú esperas. Yo te pregunto hoy, ¿qué esperas? Pero si Dios te responde, como le respondió a Saúl en muchas guerras, no despilfarres. Administra, proyecta, organiza, distribuye tu recurso, de tal manera que no lo tires al vacío, simplemente porque hoy tienes, te puedes dar la vida. No, la vida da vueltas. Como dice Vicente Fernández, a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Así que hay que ir pianito para ir midiendo el agua a la verdura para no quemarla ni pasarla de tueste. Pero hay un Dios que dice que si tú tienes confianza en Él y tienes confianza en ti y le pides, creyendo, lo vas a recibir. Pero eso es lo que significa fe. Es esperar o pedir lo que tú esperas. ¿Qué esperas el día de hoy? ¿Qué solución quieres tener? Dice que cuando nosotros deseamos algo, debe de tener 3 cualidades tu petición. La primera, que lo desees. La segunda, que decidas. Y la tercera, que determines. Pero siempre camina con esa visión, con esa dirección. Por eso en muchos de los videos yo te he dicho, haz un proyecto de vida. Haz tu proyecto. Camina en esa dirección. Pon a quienes te van a ayudar, quienes van a estar contigo, quienes te van a acompañar y con quién vas a llegar para que la solución sea lo que tú esperas. Y recuerda, el poder lo tienes en tus manos. Nos vemos en el próximo video.